buenas a todos. Comenzamos este vídeo recordando un concepto que ya habíamos visto en cursos anteriores y que ahora vamos a repasar un poco, que es el de lugar geométrico. Un lugar geométrico lo vamos a definir como un conjunto de puntos que cumplen una serie de condiciones, ¿vale? Todos los puntos que vamos a llamar dentro de un lugar geométrico van a cumplir una condición en concreto. El primero de los lugares geométricos que veíamos hace algunos años era la mediatriz. Entonces, la mediatriz se define como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan a otros dos puntos fijos A y B. La definición siempre va a empezar igual. El lugar geométrico de los puntos del plano que cumple la condición tal. En este caso la condición es que equidistan de dos puntos fijos A y B. Eso quiere decir que desde cualquier punto de la mediatriz, si yo tomara la medida que hay hasta el punto A y la medida que hay hasta el punto B, pues esa medida es igual, ¿vale? Siempre se va a formar un triángulo isósceles en este caso. Si tomara, por ejemplo, la medida que tengo desde aquí y midiera desde A, desde ese punto hasta A y desde ese punto hasta B, también estamos hablando de la misma medida. Por supuesto, desde el punto medio, igual. Tengo la misma distancia hacia B que hacia A y hacia el otro lado, exactamente igual, cogiendo cualquier punto de la mediatriz. La bisectriz, en su caso, voy un poquito más rápido en estas tres porque ya la hemos visto en cursos anteriores. La bisectriz es el lugar geométrico también de todos los puntos del plano que equidistan a dos rectas secantes. Esto es muy importante que sepamos cómo medir la distancia que hay entre un punto y una recta. Si yo tengo un punto cualquiera y una recta, la única forma de medir la distancia desde el punto hasta la recta es pasando con una recta perpendicular a ella. ¿De acuerdo? Una recta perpendicular a la que nos están dando y la medida que tengamos desde el punto hasta la recta, esa es la distancia. ¿De acuerdo? Siempre mediremos la distancia de forma perpendicular. Bueno, pues la bisectriz, cogemos también cualquier punto de la bisectriz y si tomamos la medida que hay hasta una recta, siempre en perpendicular a 90 grados, y tomamos la medida que hay hasta la otra recta, pues esas medidas también coinciden, ¿vale? Son los puntos que tienen la misma medida hasta una recta y hasta otra. En este caso el punto E, que es el que nos están dando, pues la medida nos la están dando aquí, nos miden la distancia D, que coincide también con la distancia D. La circunferencia, seguimos también. La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un punto determinado, que se llama centro, tiene un valor dado, un valor determinado, que es el radio. Eso quiere decir que desde cualquier punto exterior de la circunferencia hasta el centro, siempre hay la misma distancia y esa distancia se llama radio. Tome el punto que tome de la circunferencia, siempre coincide la distancia que hay hasta el centro. Y hasta aquí llegaría el repaso de los lugares geométricos que hemos visto otros años. A partir de ahora vamos a empezar a ver tres nuevos que los vamos a trabajar durante este año. No voy a profundizar mucho porque en cada uno de los vídeos de elipse, de parábola y de hipérbola que vamos a ver, lo estudiaremos más en profundidad. El primer lugar geométrico que vamos a ver es la elipse. La elipse también es un lugar geométrico de los puntos tales que la suma de su distancia a dos puntos fijos, es decir, si nosotros tomáramos cualquier punto, como por ejemplo este, y cogiéramos la distancia que hay desde aquí hasta un punto fijo que se llama foco, que sería este F1 de aquí, y la distancia que hay hasta otro punto F2, también fijo, que se llama foco, en este caso sería el foco 2, ¿de acuerdo? Pues la suma de esas dos distancias, es decir, las dos trazas azules que yo he hecho, siempre van a coincidir con una medida, y esa medida es el eje mayor, y el eje mayor es el que viene desde A hasta B. ¿De acuerdo? Sería el eje que cruza la elipse y el mayor de ellos, evidentemente. El de CD también es un eje que cruza la elipse, pero es menor. ¿De acuerdo? Bueno, pues la suma en este caso de los dos tramos azules que yo he dibujado siempre va a coincidir con el tramo desde A hasta B, con la distancia que hay desde A hasta B. Tanto si lo cojo en este punto azul que he dibujado, como si lo coloco en este punto que aquí el dibujo llama M, pues también la distancia que hay desde aquí hasta un foco más la distancia que hay hasta otro foco, también coincide con la medida del eje mayor. Esto gráficamente puede resolverse, por ejemplo, tomando a partir del punto M que tenemos aquí, si trazo una extensión de la recta para acá y mido con esta distancia aquí, pincho aquí, abro hasta esta distancia de aquí, hasta el foco 2, y trazo la distancia, pues esta distancia que me queda hasta aquí, desde aquí hasta aquí, pues esa coincide con el eje mayor, con el eje que hemos pintado en rojo. El siguiente es la parábola. La parábola volvemos a definirlo como el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un foco equivale a su distancia a una recta llamada directriz. Es decir, la distancia que hay a un punto y a una recta siempre son iguales. Tomamos un punto cualquiera, por ejemplo este, y medimos la distancia que hay hasta un punto fijo, que llamamos foco también. Si medimos esta distancia que tenemos aquí y medimos la distancia perpendicularmente hasta la recta,
esa distancia también coincide. Si lo hacemos desde otro punto cualquiera de la parábola, como por ejemplo el vértice, vemos que la medida que tenemos aquí, pues es exactamente igual que la que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Podemos también coger otro punto, por ejemplo este, trazamos la distancia que hay hasta la directriz en 90 grados y la distancia que hay hasta el punto fijo, y esa distancia es la misma. Y por último, la hipérbola. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos en el que el valor absoluto de la diferencia, aquí estábamos hablando en la parábola, estábamos hablando de, perdón, en la elipse estábamos hablando de suma, aquí arriba, y ahora vamos a hablar de resta en la hipérbola. ¿De acuerdo? La diferencia o la resta entre las dos distancias a dos puntos fijos, que llamábamos foco también, foco 1 y foco 2, en este caso también es una medida constante, siempre va a ser igual. Arriba era la suma y aquí son las restas. ¿Vale? Pues esa distancia que es constante siempre coincide con el valor que hay entre los dos vértices, entre el vértice A y entre el vértice A', que nos lo denomina en esta imagen de esa forma, A' y A. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que tomando las medidas que tenemos aquí en rojo, tomamos un punto cualquiera de la hipérbola y vemos la distancia que hay a un foco. La pongo en rojo. Voy a poner la otra distancia que hay al otro foco en naranja. Hasta este otro foco de aquí lo coloco en naranja. Bueno, pues esto quiere decir que si yo tomo la distancia en naranja y le resto la distancia que hay en rojo, desde aquí, pues le resto la distancia que hay en rojo, la medida que me queda al final, que sería, vamos a colocarla por ejemplo en verde, sería desde este punto de inicio hasta este punto final, pues sería este tramo de aquí, esa diferencia, esa resta, tiene que coincidir siempre con la distancia que hay entre los dos vértices, entre A y A'. Aquí estaría el punto A' y aquí estaría el punto A. ¿Vale? Como concepto es fácil de entenderlo. Luego sí es verdad que a la hora de trazarla pues tiene una serie de pasos que son un poco más complejos. Pero simplemente nos tenemos que quedar con la idea que es un lugar geométrico que cumple una serie de condiciones, cumple una serie de propiedades y que en el caso de la elipse tenemos que trabajar con la suma, en el caso de la hipérbola tenemos que trabajar con la recta. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto ya nos vemos en próximos vídeos.